Pues bien, muy buenas noches con todos y cada uno de los oyentes a quienes nos observan a través de los medios digitales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y por nuestra plataforma Spotify. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast internacional. Hoy nos centraremos a la perspectiva de forma de pensar a nivel internacional en el área de la psicología, ya sea laboral o profesional. La diversidad de opiniones es esencial para el éxito y la mejora de nuestras opiniones al momento de ver el mundo. En este episodio con el tema los procesos cognitivos superiores, exploraremos qué son los procesos cognitivos superiores, cómo influyen en nuestro aprendizaje y la importancia de cultivarlos en el área educativa. Hablaremos de su relación con las habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la metacognición y distinguiremos también estrategias prácticas que educadores y estudiantes pueden implementar para potenciar todas y cada una de sus capacidades. Así que, si estás listo para poder descubrir sobre nuestros pensamientos y aprendizajes que se entrelazan, iniciaremos este podcast conversando con Joseph, a sumergirnos en un océano de opiniones y composiciones majestuosas que ayudarán de una u otra forma. Doy paso a continuación para presentar a todos y cada una de las personas que tenemos hoy en nuestro podcast especial. Muy buenos días con todos y cada uno de los presentes. Hago llegar un fraterno saludo a quienes nos observan a través de los medios digitales, YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Hoy, en este podcast, Los procesos cognitivos superiores, tenemos la presencia de un gran profesional en el área de la psicología. Doy paso para que pueda presentarse con todo el auditorio. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Soy María José Vera Dioses, psicóloga clínica de profesión. Cuento con una maestría en psicoterapia y una especialización en femicidio, violencia de género y delitos sexuales. Pues bien, continuando en esta ronda de preguntas en nuestro podcast, tengo la pregunta, ¿qué es la sensación y cómo se diferencia de la percepción? Muy bien. La sensación se la tiende a reconocer o darle este peso de que es la fuente de conocimiento hacia el mundo y de nosotros mismos. Esta se da como acción directa con nuestros órganos de los sentidos. Entonces, a través de estos órganos, nosotros podemos percibir ciertos estímulos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, tenemos la percepción, que la percepción, si bien antes de buscar una diferencia, me gustaría dar también un significado, la percepción sería como que el resultado de esta primera sensación. Entonces, por ejemplo, toco estos lentes, ¿verdad? Y la primera sensación que yo tengo es el hecho de que pueden ser frágiles, de que como suenan, mi percepción es pueden ser frágiles, se pueden romper, no debo hacerlos caer. Es decir, que de la sensación, el estímulo que yo puedo tener, cualquiera de nuestros sentidos, parte un significado a esto, ¿verdad? El hecho de que y a partir de ello pues puedo establecer ciertos em, estipulados, puedo establecer yo ciertas definiciones y puedo brindar ya un concepto claro de lo que pueda representar para mí cierta sensación. Si bien se encuentran estrechamente vinculados o relacionados, sin embargo hay que tener en cuenta que la sensación em, es la realidad que se expresa ante un estímulo como tal, ¿ya? El hecho de que yo veo cierto estímulo o una cosa. Sin embargo, la diferencia con la percepción viene en que el hecho, la percepción sería todo el significado que yo le doy a todas estas sensaciones o a estos estímulos y que a partir de esos estímulos, cositas chiquitas, yo puedo crear un significado muy, muy grande. Por ejemplo, en mi caso, en cuestión de consulta, yo a través de mis estímulos puedo observar cómo viene el paciente. A través de su tono e inclusive de voz, yo puedo em, identificar y todo ello a mí me va a dar una percepción, un concepto grande, ¿verdad? El hecho de que está depresivo, está muy ansioso y es por tal razón. Eh,
me imagino, o el motivo de consulta está relacionado, los objetivos o lo que quiere, etcétera, ¿verdad? Entonces, como lo mencionaba, a ver, perdón, yo tiendo mucho a redundar, Jos, Claro, ya, yo entonces tiendo mucho a redundar. como dices tú que conoces a las personas cuando llegan, es el poder que los psicólogos tienen de que pueden analizar las distintas situaciones y la forma de cómo nosotros, en este caso yo, estoy siendo parte de que tú me expliques y me hagas entender las distintas situaciones que están pasando por mi mente. Entonces ahí viene lo que tú estás diciendo sobre la percepción y la sensación de que son estímulos que manda nuestro cerebro, ¿verdad? Exacto, la sensación, que es lo que percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos, y la percepción, que es como el resultado final que tenemos de cada una de estas sensaciones. Y aunque, como te digo, muchos le ven como que una relación muy estrecha y no le podrían dar una diferencia, la diferencia partiría del hecho de que sensación es una cosa como tal que se identifica, y percepción es ya un concepto más amplio de cada una de estas sensaciones. Esta sería más que nada la diferencia que se podría identificar. Claro, exactamente. Excelente respuesta por parte de usted, estimada magíster en psicoterapia. Tengo otra pregunta súper importante que muchísimos tenemos, es cómo se relaciona la sensación y la percepción con el aprendizaje y la memoria. En este caso, nosotros como educadores en educación inicial nos hacemos esta pregunta y esta incógnita. Entonces, te doy paso a ti para que nos ayudes a resolver esa duda. Sí, a ver, si bien al recordar pues que nosotros a través de nuestros órganos podemos llevarnos esa sensación y darle un significado, una percepción como tal, ya teniendo en consideración el funcionamiento, la ejecución de otras funciones ejecutivas como el aprendizaje y la memoria, esto sería gracias a la interrelación o la asociación que yo podría tener, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, al momento de estudiar, yo ya sé que sí, hay muchísimas técnicas, por ejemplo, de estudio, pero se conoce que mientras hay personas que para retener más rápido es necesario que escriban, es necesario que vayan leyendo, es necesario que lo hagan en voz alta porque también escuchan, entonces ponen en juego todas estos órganos, estas sensaciones para tener una percepción muchísimo más amplia y por ende el resultado en sus conocimientos. Y Claro, tú son desde una formas válidas memoria, que tienen exacto. algunos estudiantes. Es mi caso, cuento una experiencia de que al momento de poder yo estudiar o de Ujú. poder analizar un tema para poder exponerlo, yo tengo la forma de poder anotar lo que voy a decir. Y mediante eso pueden surgir nuevas ideas y nutrirme del tema. Exactamente. Esa es una posición súper válida que muchísimos Ujú. especialistas la recomiendan, es anotar lo que tú vas a decir y es una forma súper fácil y sencilla. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que igual eso es una técnica de estudio, ¿verdad? O hacer este tipo como que de mapas mentales en donde tú vas asociando, relacionando, o el hecho de que quizás no te puedes memorizar como tal una frase importantísima que tiene que ir en tu exposición. Sin embargo, si le empiezas a relacionar con algo que tú estás viendo, entonces, en el momento de que tú expongas, quizás no te acuerdes de la frase como tal, pero sin embargo, tú te acordabas que cuando estabas viendo, qué sé yo, una grapadora, estabas haciendo otra cosa y estabas estudiando y te viene a la mente. O hay personas, por ejemplo, que tienden a recordar situaciones, frases o canciones eh, comiendo un chicle. Entonces, yo estudio, me como un chicle, ¿verdad? Y cuando voy a dar la prueba, vuelven a comerse el mismo chicle y recuerdan. Entonces, hay esta relación y hay asimismo con tipos de alimentos. Cuando por eso se dice que no hay que tomar decisiones bonitas o feas cuando uno está comiendo un alimento, porque encima tiende a relacionarlo. Entonces hay personas que dicen, no, yo esa sopa no la como de nada por nada porque cuando como esa sopa me pongo triste. ¿Y qué pasaba?
que cuando estaba comiendo esa sopa le dieron, que sé, la noticia de que había fallecido un familiar importante. Claro, son emociones que ellos Entonces, tienen y son experiencias que les viene a la mente. exacto, entonces ahí viene por esta el hecho de que les viene nuevamente la sensación que estoy probando a través, en este caso, de mis papilas gustativas, la comida y todo. La percepción que yo tengo es el hecho de que me va a ir muy mal, me fue muy mal y no quiero que me pase porque lo recuerdan y lo relacionan en este caso con esta mala noticia. Y así ocurre con esta cuestión del hecho de que yo voy teniendo ocupando en mi cerebro esta información y llenándola y relacionándola. Y a un futuro, lastimosamente, para esta persona habrá esta relación, ¿verdad? De que esta sopa con una noticia negativa y probablemente con tristeza. Claro, ya tiene Eso es como poniéndole en forma y un exacto, porque ahí está esta asociación. Entonces, en una situación muy, muy buena, también, al contrario, también hay personas que, como te digo, yo tenía muchas compañeras que decían que tenían que comerse ese chocolate o estar masticando un chicle mientras estaban estudiando y cuando estaban nuevamente en la prueba, se volvían a masticar el chicle porque esa relación es como que les venía nuevamente el recuerdo de lo que estuvieron practicando o estudiando claro, y ahí ciertas viene cosas la se le venían percepción y la sensación de que tú estabas comiéndote ese chicle y recuerdas todo lo que tu cerebro ha y procesado. recuerdo. Claro, Exactamente. qué tema súper interesante. Eh, y así, por ejemplo, de niños nosotros o aprendemos lastimosamente muchas veces de mala, de que a veces, qué sé yo, ven niños que van y tocan una olla y se queman, ¿verdad? Entonces ya viene el significado de que, a ver, yo primero tengo que tocar poquito por poquito la olla, que quizás con otra cosa para no quemarme. Entonces ya deja en mí un aprendizaje. Y a futuro también enseñar el hecho de que, a ver, no, las ollas si están encima de una cocina, pues probablemente estén calientes. Y ya me quede y quede en mi memoria incrustado ese aprendizaje, ¿verdad? Y Claro. es algo que yo voy a tener todo el tiempo, lo voy a recordar. Hasta ahorita, por más adulto que seas experimentado, lo primero que haces es tocar por poquito esa olla para realmente poder levantarla, percatarte al inicio de que no te vayas a quemar. Claro, son traumas que uno como niño tiene y así sucesivamente hablamos de todos en general, en los distintos problemas. Salgámonos un poquito del tema. Hay niños que sufren violencia, puede ser en su Ujú. hogar o en la escuela, y los niños tienen un miedo. Les entra el chip de que ir a la escuela va a estar esa persona que le hizo daño o va a ir a algún Exacto. lugar y los niños tienen ese miedo, tienen el miedo de poder ser libres. ¿Por qué? Porque viene aquí también la sociedad, de cómo los maltrata, digámoslo así, por ser unos niños, ¿verdad? Ujú. Con respecto, inclusive yo he tenido casos de que por una persona que se les estuvo riendo en la escuela, algún compañerito, pues viene esta situación de que relaciono el hecho de que yo ya sea el día siguiente que tengo que ir a la escuela y ese niño está sufriendo, ese niño está con ansiedad, ese niño quiere vomitar, somatizando un montón de síntomas, porque lo relaciona y lo recuerda, ¿no? El hecho de que si yo voy a la escuela se me van a reír, a pasar esto y lo otro y ya queda acá. ¿Verdad? Claro. Ya queda impregnado a partir de esta percepción que tuvo de ese estímulo como tal, ya queda en la memoria el hecho de que, pues, lo voy a pasar súper mal en la escuela. Claro, hay niños también que se cohíben de muchas cosas por el simple hecho de que han sufrido bullying. Hay niños que no les gusta participar y uno como educador y ustedes como psicólogos pueden ver y pueden analizar las distintas cosas que pasan en el medio educativo porque de una u otra manera me estoy preparando para la educación, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente es lo que pasa hoy en día con toda la Ujú. sociedad. Así es, lastimosamente, y hay que tener en cuenta que la percepción que tenemos del mundo desde pequeños tiene que ver muchísimo con lo que ya se queda incrustado y lo que va formando nuestra personalidad, las experiencias que vamos teniendo, que dependen pues de forma inicial de nuestros cuidadores, de nuestros padres. De nuestros docentes, inclusive, pues va a depender muchísimo el resultado que yo pueda tener de mi personalidad, por ende, la percepción amplia que yo tengo de mí,
mi valía, la percepción amplia que yo tengo del mundo como tal. Y, y lastimosamente, si está al inicio, pues es muy, muy traumática, mucho de baja autoestima o mucha situación de maltrato que a la final puedo llegar a tener una personalidad un tanto agresiva o de pronto muy, muy aislada. Eh, Lastimosamente, como digo, depende muchísimo de la percepción que tenemos inicialmente, pues, desde nuestro, inclusive, de nacimiento. Hay docentes Claro, que nos mencionaban que inclusive estas percepciones vienen inclusive desde que estamos desde el vientre materno. claro. Yo creo que sí, pero nosotros como educadores estamos en la capacidad de poder cambiar ese chip, de poder ser mejores tanto nosotros como los estudiantes. Que el Así es. crecimiento sea mutuo. No solo voy a crecer yo como persona, van a crecer aquellos niños. Como dicen que nosotros somos los principales educadores para ellos. Somos Ujú. esa base de impulsarlos a que ellos puedan lograr muchas cosas, a descubrir todos sus objetivos y metas claras, porque en la vida nada es imposible. Así es, lastimosamente en la casita, que es lo que se pretende y es lo adecuado, que los sean los padres de los que dan esta o infunden más que nada todo este amor propio, los primeros conocimientos, lo que se habla muchísimo de los valores. En muchos de los hogares no hay, falta muchísimo, pero qué bueno que el hecho de que se estén formando buenos profesionales con muy buenos valores, con muchísimo cariño y que tengan más que nada esa conciencia que depende y dependerá de ellos, más que nada de los profesionales que se dedican a tratar netamente a infantes, ¿verdad? Que dependerá de ellos el desarrollo emocional de esas criaturas. Claro, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, algo súper interesante de que una u otra manera causará emociones en todas las personas quienes nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Qué gusto, ¿no? Poder estar con María José, quien nos ha compartido algunas experiencias y parte de su crecimiento profesional en el área de la psicología. Este, te comento, es un podcast internacional donde tengo la presencia de María José representando a Ecuador. Tengo otros invitados súper especiales desde El Salvador que me va a acompañar en un siguiente episodio donde vamos a compartir distintas experiencias, vivencias de lo que ellos han tenido en todo este proceso. Porque de una u otra manera, María José estuvo, o como yo estoy ahora, preparándome para poder Exacto. ser alguien, ¿verdad? Ujú. Qué gusto, ¿no? Sí, Tenerte acá. y por eso es muchísimo gusto y muchísimo placer el hecho de también poder colaborar en estos espacios, porque uno también recuerda que necesitaba el aporte de otros profesionales para seguir creciendo y pues Así siempre es. predispuesta para poder ayudar. Claro, las generaciones siempre amables y todo, así sucesivamente, porque en la vida da vueltas, ¿verdad? Así es, Así es. Entonces, muchísimas exactamente. gracias, buenas noches para todos, un gusto y un placer, Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy buenos días con todos y cada uno de los presentes. Hago llegar un fraterno saludo a quienes nos observan a través de los medios digitales, YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Hoy, en este podcast con los procesos cognitivos superiores, tenemos la presencia de un gran profesional en el área de la psicología. Doy paso para que se presente. Buenos días con todos. Mi nombre es María Belén Requena Vargas, soy psicóloga clínica, residente en el Cantón Zapotillo. Para mí realmente es un gusto. Te agradezco, Joseph, por topar estos temas que son esenciales y a la vez también causan cierto desconocimiento en la actualidad. Encontramos, al menos en el área educativa, inconvenientes en que los profes, la sociedad en sí desconoce y se deriva o se cataloga con otros nombres. Entonces, realmente hablar de la psicología es adentrarnos en un mundo maravilloso
Te agradezco por la importancia que se le está dando a estos temas y de alguna forma saber llegar a diferentes tipos de personas para que tengan el conocimiento actualizado en base al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias. Claro, en sí, muchísimas gracias. La psicología es muy importante hoy en día en toda la sociedad. Continuando con la ronda de preguntas, estimada psicóloga, tengo, ¿cuáles son las principales causas de los trastornos auditivos? Pues bien, te doy la palabra. Ok, el trastorno del proceso auditivo es una pérdida de tipo auditiva causada por alguna afección que puede dañar la causa del cerebro que procesa la audición. En la actualidad no hay una causa definida conocida del trastorno del procesamiento auditivo, sino más bien este proceso puede variar o este trastorno puede variar dependiendo del tipo de pérdida auditiva neurosensorial o mixta, y del momento en que se adquiere, ya sea congénita o hereditaria. ¿Cuáles son las causas congénitas? Conocemos desde el nacimiento. Aproximadamente el 50 y el 60% de las pérdidas auditivas congénitas se producen de origen genético, ya sea hereditaria o por mutaciones. De la misma forma, se deben a infecciones prenatales como la rubiola, la sífilis, la toxoplasmasis en la madre, que pueden causar daños en el feto. También encontramos las causas adquiridas como las exposiciones del ruido, exposición prolongadas a ruidos fuertes que puede dañar las células ciliales del oído interno. Además, también como esto, encontramos infecciones virales como la papera tan conocida, la carencia nutricional, traumatismos en el oído o en la cabeza. Es por ello que la actualidad en sí, la tecnología nos brinda muchísima ayuda, ya que estos pueden mejorar con ayuda, como el uso de audífonos, implantes cocleares y capacitación especial o algunas medicinas. Hacer uso de la tecnología de manera adecuada, el avance que se ha tenido en la actualidad, nos va a ayudar también a que estas personas tengan y lleven una vida no normal, porque evidentemente presentan esta condición, pero sí que nosotros como sociedad podamos adaptarnos nosotros a estas personas. Muchas gracias, José. Claro, excelente respuesta por parte de usted. Pues bien, si tienen algunas preguntas, pueden dejar en la caja de comentarios para así poder despejar lo aquello. Muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, agradeciendo al invitado especial el día de hoy. Nos vemos pronto. Dios los muy buenos días con todos y cada uno de los oyentes quienes nos observan a través de los medios digitales, YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Hoy en este podcast de psicología en general, con los procesos cognitivos superiores, tenemos una invitada súper especial, con gran profesionalismo. Doy paso para que se presente. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Tandazo, soy licenciada en Psicología Clínica. Bueno, por contarles un poquito de mi experiencia profesional, llevo trabajando 2 años aproximadamente en todo lo que es la parte clínica y psicopatológica y estudiando, por supuesto, el comportamiento y la conducta humana. Ya, pues bien, interesante. Voy a hacer la primera pregunta en nuestro podcast que muchísimas de las personas han puesto en la cajita de comentarios para poderle hacer a ustedes, los profesionales de la psicología. ¿Cómo Ujú. distingue el encéfalo entre los diferentes tipos de estímulos sensoriales como imágenes y sonidos, que a pesar de las señales eléctricas que recibe son similares? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, estimado Joseph. ¿Sí? Bueno, para responder a tu pregunta debemos comprender que el encéfalo distingue entre los diferentes tipos de estímulos sensoriales gracias a varios mecanismos que procesan y organizan la información. Si bien es cierto, los estímulos se convierten en señales eléctricas similares, no iguales, el cerebro utiliza diferentes vías neuronales y áreas especializadas para cada tipo de sentido, ¿sí? Por mencionarte algunas de las vías neuronales específicas que juegan un rol importante en esta diferenciación,
debemos comprender que cada tipo de estímulo sensorial sigue una vía neuronal específica. Por ejemplo, hablemos de la información visual, ¿ya? La información, tú recibes un estímulo visual, ves algo, ¿sí? Esta información va a viajar a través de una vía, ¿sí? Que tiene un nombre un poquito complicado, ¿ya? Voy a leerla, ¿sí? Es la vía retino-geniculocortical, ¿sí? Esta información viaja desde la retina hasta el área visual en el lóbulo occipital, en donde se da el proceso de la información, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, la información auditiva, lo que escuchamos, ¿ya? Sigue la vía auditiva, en cambio, desde la cóclea, ¿sí? Hasta el lóbulo temporal de nuestro cerebro, ¿ya? De la misma manera, es importante comprender que existen diferentes áreas cerebrales especializadas para cada tipo de estímulo sensorial. Sí, tenemos, por supuesto, lo que es la corteza visual, que procesa toda la información que nos llega a través de nuestro sentido de la vista, y, por ejemplo, toda la información auditiva se procesa en la corteza auditiva, ¿ya? Entonces, esta es la manera en la que el encéfalo distingue entre los diferentes tipos de estímulos, perdón, ¿sí? Para darte un pequeño resumen a esta pregunta, Joseph, aunque las señales eléctricas que llegan a nuestro cerebro pueden ser similares, la organización del cerebro, las vías neuronales específicas y las áreas especializadas permiten una diferenciación clara entre los diversos estímulos sensoriales que recibimos. Perfecto, estimada Alejandra Tandazo, excelente pregunta y respuesta de su parte. Voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los diferentes fenómenos que abarca la percepción extrasensorial? Muy bien, Joseph. Sí, vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, ¿sí? Bueno, los diferentes fenómenos que abarcan la percepción extrasensorial. Bueno, para responder a esta pregunta debemos aclarar primero. La percepción extrasensorial, ¿sí? Se refiere a la capacidad de adquirir información sin el uso de los sentidos convencionales. ¿Cuáles son los sentidos convencionales? Los cinco sentidos, ¿verdad? La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, ¿ya? Entonces, la percepción extrasensorial, como te decía, se refiere a la capacidad de adquirir información sin el uso de nuestros sentidos, ¿verdad? Que son la primera línea de donde recibimos información, ¿ya? Aunque la percepción extrasensorial es un tema controvertido, ¿ya? Y no ampliamente aceptado en la ciencia, ya que, bueno, no existe investigación como tal o literatura que avale que en realidad estos fenómenos existen, se pueden clasificar diferentes tipos de fenómenos, ¿ya? Yo te voy a mencionar algunos de los más conocidos, ¿ya? Primero tenemos la telepatía, ¿ya? La telepatía es la supuesta capacidad de transmitir pensamientos o emociones entre personas, ¿ya? Sin el uso de palabras ni señales físicas. Por ejemplo, una persona podría sentir lo que la otra está pensando o sintiendo, ya sin ni siquiera utilizar la comunicación o ningún tipo de lenguaje o ni siquiera estar cerca, ¿ya? Recuerda que siempre hablamos de supuestos dentro de lo que es la percepción extrasensorial, ya que es algo que no está científicamente comprobado, ¿ya? También tenemos la precognición. La precognición, en cambio, se refiere a la capacidad de prever eventos futuros. Las personas con esta supuesta habilidad afirman que pueden tener sueños o visiones que predicen lo que sucederá más adelante, ¿sí? Esto de lo famoso que te leen el futuro, que ven el futuro, que supuestamente hay personas que tienen este don, por así decirlo, ¿ya? Eh, Otro de los fenómenos que es ampliamente conocido dentro de nuestro medio es la psicometría, ¿ya? La psicometría es un fenómeno de percepción extrasensorial
que es la supuesta capacidad de obtener información sobre un objeto o una persona, con el simple hecho de tocar o sosteniéndolo, ¿ya? Los psicometristas creen que pueden leer la historia asociada a un objeto como su origen o el impacto emocional que éste ha tenido en sus propietarios anteriores solo con el hecho de sostenerlo en sus manos, ¿ya? Bueno, finalmente es importante señalar que a pesar de la fascinación que existe y el interés por estos fenómenos extrasensoriales, la comunidad científica como tal generalmente no considera la percepción extrasensorial como comprobada, ¿ya? Ya que carece de evidencia empírica sólida, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta a la segunda pregunta que me acabas de hacer, estimado Joseph. Muchísimas gracias, estimada Alejandra, licenciada en el área de la psicología, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja. Pues bien, auguramos éxitos en toda en su vida profesional. Esperemos que le vaya de maravilla. Hoy en nuestro podcast finalizamos con broche de oro, con broche de oro con una gran psicóloga. Muchísimas gracias, hemos llegado a su fin. Muchas gracias. En conclusión, en nuestro podcast internacional, nos queda de experiencia y de conclusión general que los hallazgos y reflexiones sobre los procesos cognitivos de orden superior y sentidos de la percepción revelan la completa relación entre cómo percibimos el mundo y cómo procesamos la información a nivel cognitivo. Ambos conceptos son esenciales para poder comprender la experiencia humana, ya que la sensación se refiere a la percepción de estímulos a través de nuestros sentidos, mientras que la percepción implica la interpretación y organización de estímulos en nuestra mente. Las reflexiones sobre estas cuestiones también destacan el papel de los educadores en el proceso del aprendizaje. Al comprender cómo funciona la sensación y la percepción, los educadores pueden desarrollar estrategias de instrucción que promuevan un aprendizaje más efectivo y significativo de todos y cada uno de todos los procesos superiores cognitivos de un orden superior, como la sensación, la percepción, son esenciales para nuestras interacciones con el mundo, la educación como medio para desarrollar estas habilidades. Muchísimas gracias, hemos llegado a la parte final de nuestro podcast.